Hola, ¿qué tal? Sí, yo creo que espero que me estén escuchando ahí, Sí, te Cintia. escucho bien. Sí, Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues buen día a todos. Excelente. Esperemos que estén pasándose un excelente día. Vamos a tener nuestra charla, nuestra plática del día de hoy, que es el control o el manejo del nivel de aceite, sobre todo estando cuando nosotros estamos hablando precisamente de la protección de un compresor, ¿no? Vamos a hablar de temas interesantes, por qué es importante mantener sano nuestro nivel de aceite, no nada más en nuestro aceite en buenas condiciones, sino también eh, con las características necesarias para que podamos realizar o que pueda realizar bien su trabajo correctamente. Y aquí me llama muchísima la atención un montón de dudas que me han llegado. Yo los invito, los exhorto a que con toda confianza se comuniquen con nosotros. Tenemos muchos canales, tenemos las líneas de comunicación de servicio cliente, de atención de soporte técnico, tenemos los canales de YouTube, tenemos diferentes redes sociales o Facebook o Instagram, lo que a ustedes les genere eh, que les sea mucho más atractivo. Contáctense con Danfoss. La realidad es que tenemos un montón de ingenieros expertos en diferentes áreas, ya sea refrigeración comercial, refrigeración industrial, aire acondicionado, tanto que ven distribuidores, segmentos de supermercados y demás. Eh, es un equipo increíble de trabajo en el cual regularmente nuestros clientes, nuestros usuarios, los que ya encuentran el canal se contactan muy frecuentemente y empezamos a tener esta sinergia de comunicación efectiva. Al día de hoy vamos a estar platicando, como les comentaba, de este COM. Creo que es fácil llamarlo COM o gerenciador de nivel de aceite. Hay diferentes estrategias o diferentes formas, como lo queremos llamar. No es una novedad en el mercado, eso sí es algo interesante, tenemos que aceptarlo directamente, más que una novedad en el mercado, la realidad, aquí son dos noticias muy importantes. La primera es eh, que Danfoss ya lo tiene dentro de su portafolio de productos. Es algo con lo que no contábamos dentro del portafolio y no significa que no lo sugiriéramos. Lo sugeríamos desde antes de que nosotros tuviéramos la oportunidad de desarrollar el producto. Y ahora, con mayor razón. Entonces ahora vamos a estar hablando no nada más del tema de la característica del dispositivo, sino también de la importancia de cuidar el nivel de aceite de nuestro compresor. Y aquí vienen algunas dudas que me han llegado, que nos han llegado, conforme, oye Martín, pero ¿para qué tipo de compresores es que yo necesito conservar o preservar el nivel de aceite? Bueno, es bien importante que sepamos todas las personas, no me importa o no nos discrimina saber si te dedicas al aire acondicionado, técnico en refrigeración, refrigeración industrial, comercial, si eres eh, contratista, comercializador, vendedor, instalador, fabricante inclusive. Yo creo que es una información sumamente importante para todos los, las personas que estamos relacionados en el medio, porque estamos hablando de la seguridad de nuestro compresor. En muchos webinars, en diferentes webinars que hemos tenido, hemos hablado de las características del compresor, de los compresores fraccionarios, herméticos, semiherméticos, de scroll, de pistón, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive en refrigeración industrial hablamos de compresores de tornillo, compresores centrífugos, etcétera. Sin embargo, una de la importancia bien grande es que si nuestro compresor tiene que tener un nivel de aceite bueno, ¿cómo y por qué lo tengo que mantener? Creo que a mí me gusta mucho si están viendo la pantalla, me gusta mucho esta imagen de la parte izquierda, en donde vemos un compresor semihermético y este es parte de un video que está sumamente interesante, que el video no tiene tanta relevancia para esta plática, pero me llamó la atención muy fuerte esta parte en donde en la mirilla del aceite, literal le pusieron una cámara
de video, una cámara de vigilancia, en donde desde una parte, una pantalla o un monitor o un sistema de videograbación, etcétera, etcétera, lo están monitoreando. Entonces, no importa cuál sea tu método de monitorear el nivel o de preservar el nivel, lo importante es que tu compresor tenga una mirilla de aceite y sobre todo que nosotros tengamos la característica de saber qué voy a hacer con esa mirilla de aceite. Sin embargo, les tengo una mala noticia. El hecho de que nuestro compresor, sea de pistones, sea de otra marca que no sea Danfoss, sea Scroll, no importa, de todos los compresores, el hecho de que tenga una mirilla no nos asegura que el propio compresor se vaya a mantener su nivel de aceite por sí solo, ¿ok? Y entonces aquí es donde viene la importancia de saber qué tan relevante es para nuestro sistema que el compresor tenga un buen nivel de aceite. El aceite ya sabemos que tiene características importantes en el compresor, que nos va a mantener la temperatura de los mecanismos dentro de rango, pero no nada más la temperatura, sino también el tema de la lubricación y que no haya fricción entre nuestros componentes y que no tengamos daño por el movimiento mecánico o por la relación mecánica que existe dentro de nuestro compresor. Una vez que ya sabemos esto o que ya entendemos esto, nos damos cuenta que principalmente, sí o sí, necesitamos mantener nuestro nivel de aceite. Pero Martín, ¿cuál es el nivel de aceite recomendado en un compresor? Un cuarto, un medio, tres cuartos, 5 octavos, 7 octavos, un octavo, un 16, un 32. Y aquí viene lo interesante, que la recomendación de todos los fabricantes es, no me importa si tienes media mirilla, si tienes 3 cuartos de mirilla o un cuarto de mirilla, lo importante es que tú veas el nivel, ¿ok? Que el nivel se vea. Lo que no debe de pasar nunca es que el nivel esté, perdón, es que la mirilla esté ni vacía ni llena, ¿ok? Cuando el compresor está en funcionamiento. Cuando está apagado, otra cosa sucederá. Y la realidad es que mientras el compresor esté apagado, la realidad es que me puede servir como una referencia, pero no me interesa, no me afecta mucho saber en qué condición esté la mirilla, porque al final del día sabemos que durante el funcionamiento del compresor, mucho del aceite realmente se mantiene irrigando el sistema o está en servicio prácticamente. En realidad no tendría que estar todo en el depósito, ¿no? Como lo vemos en la imagen del lado derecho, tenemos un depósito de aceite pintado por ahí de un color como amarillo o así, en donde aquí ya dependerá del mecanismo y ahora sí del tipo de compresor. ¿Por qué? Porque hay compresores scroll que tienen un bombeo de aceite diferente, compresores de pistón también, si tiene bomba de aceite, si no tiene bomba de aceite, si tiene paleta, si tiene lubricación centrífuga, etcétera, etcétera. Un montón de tecnologías de cómo mover el aceite, ¿sí? Sin embargo, lo más importante que tenemos que tener conscientes el día de hoy es que tenemos que mantener un nivel de aceite por las características de nuestro compresor. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tenemos aceite? ¿Qué pasa si nuestro compresor empieza a perder aceite? Empezamos a tener esta característica o déficit de funcionamiento y nos acercamos a un daño irreversible del compresor. Probablemente se pueda llegar a reparar en el caso cuando estamos hablando de compresores de tornillo, compresores semiherméticos o que son reparables simplemente, ¿no? Sin embargo, va a haber un daño muy, muy seguramente tan fuerte que vamos a llevar a nuestro compresor a una zona en donde no quisiéramos, ¿por qué? Porque nos va a costar mucho dinero, nos va a costar tiempo, nos va a costar producción, nos va a llevar muchísimos problemas el hecho de habernos quedado sin aceite. Como yo les decía hace rato, es una ventaja, es un beneficio tener una mirilla, pero no nos asegura nada, porque tendríamos que estar o nosotros o alguna persona encargada todo el tiempo vigilando la mirilla
o vigilándola cada 30 minutos o cada hora, como una especie de revisión de rutina, etcétera, etcétera. Entonces, de mucho y poco nos va a servir tener una mirilla de aceite si el compresor no tiene aceite y sobre todo si no nos damos cuenta que perdió aceite. Cuando la pérdida es gradual, vamos a decir, pierde una cierta cantidad de aceite, pero tú te diste cuenta en diferentes visitas que al mes o 2 meses perdió una cantidad de aceite, un nivel de aceite, bueno, pues entonces podemos tomar cartas en el asunto. En el mejor de los casos, que nuestro compresor nos brinde la oportunidad de poderle recargar aceite por el aceite que ha perdido. Ojo, en esta plática no nos vamos a dar a la tarea de investigar o de determinar qué situaciones hacen o provocan que un compresor se quede sin aceite. No. Al día de hoy lo que vamos a hablar es que el compresor debe de tener su nivel de aceite óptimo para trabajar y que si se llega a quedar sin aceite, el compresor entra en un alto riesgo de mal funcionamiento o daño irreversible, ¿no? Entonces, por esas razones que los compresores tienen mirilla de aceite. Ahora bien, tenemos que estar muy al pendiente de nuestra mirilla. Sin embargo, si nuestro compresor se llega a quedar sin aceite, los scrolls pueden, en este caso tengo una imagen de un compresor scroll, pero tenemos de pistones, de herméticos, semiherméticos. Ustedes no tienen una idea de la gran cantidad de compresores que llegan dañados al taller de servicio o al centro de inspección con una intención de solicitar garantía o de reclamar garantía, cuando la realidad es que llegan sin gota de aceite o inclusive nos ha tocado, ¿cómo se llama? Lo digo de modo de risa porque es impresionante. Nos ha tocado compresores que llegan con aceite. El compresor se quedó sin aceite, se dañó y nos llegan compresores. Ese compresor nos llega con aceite, pero resulta que hasta eso es un aceite nuevo. Entonces no coincide con las condiciones en las que sufrió el compresor. Y el centro de inspección también lo detecta y dice, este aceite no estaba operando en este compresor. Hay un montón de características o de resultados que nos encontramos cuando destapamos un compresor. Y sí, hay gente que definitivamente dice, se dañó y lo mandan y llega sin gota de aceite, ni siquiera, ya ni siquiera hubo mancha en el cárter, está seco completamente el cárter o la parte baja, el depósito del aceite. Entonces, sí o sí es algo muy determinante el nivel de aceite de nuestro compresor. Ok, Martín, pero ya te pasaste 15 minutos diciéndome la importancia de tener un nivel de aceite y los daños que pueden llegar a suscitarse o a generarse por tener una falta de aceite. Ahora bien, viene la parte importante o la parte interesante. Nuestro gerenciador de aceite, o en sus siglas en inglés es COM, es Compressor Oil Management, que es prácticamente nuestro gerenciador de nivel de aceite y sus dos funciones principales, primordiales de qué hacer con un compresor. Vamos a partir primeramente, antes de que les hable de las características del COM, vamos a partir directamente o vamos a señalar directamente que nuestro dispositivo de seguridad de aceite tiene dos funciones principales. La primera es que nuestro compresor no se quede sin aceite. ¿Qué va a hacer si se queda sin aceite? O más bien, ¿qué va a hacer si nuestro nivel de aceite está empezando a bajar y cruza? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo 3 barras. Tengo color verde, color amarillo y color rojo. Identifíquenlo, por favor. Como si esto fuera una especie de semáforo, ¿no? De precaución, en donde vamos a estar hablando del color verde, la zona segura, el color amarillo, la zona de prevención o de alarma, y la zona roja, la zona en donde definitivamente hay
hay una alerta roja y dependiendo de la tendencia que tenga nuestro nivel, es lo que va a realizar nuestro COM o nuestro regulador de aceite. Esa es la función principal. ¿Cómo lo va a lograr? Ok, primero es monitorear. En todo momento tiene que monitorear el nivel de aceite. Ahorita les voy a explicar cómo lo hacen. Es una tecnología bastante interesante, bastante novedosa y sobre todo asertiva con el nivel. ¿Ok? Eso va a ser la primera. Y la segunda es que va a ser una especie de eh, análisis con inteligencia. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar esto del análisis con inteligencia, sobre todo del nivel de aceite. Esto va a ir muy referenciado a la tendencia que tenga el aceite. Si perdimos aceite de golpe, estamos hablando de que en minutos el COM tiene unas tareas para hacer o unas formas de comportamiento y o si lo va perdiendo poco a poco, si la tendencia es irlo perdiendo poco a poco, que regularmente eso es lo que sucede comúnmente en un compresor. Es muy difícil que un compresor, al menos que sea un arranque, al menos que esté bajo una falla, que pierda el aceite súbitamente, pero regularmente la característica que más nos ha suscitado es que pierde aceite eh, poco a poco. ¿Ok? Y la acción principal, o más bien la acción que me importa que el compresor haga, es que apague el compresor o mande a detener la marcha del compresor si nuestro nivel está en una zona insegura o nuestro compresor está en riesgo. Eso va a valer 100% la inversión de un dispositivo de seguridad que detenga mi compresor. Martín, es que yo no quiero tener un compresor detenido. Nadie lo quiere tener. Nadie quiere que su compresor se esté apagando. Pero créeme, amigo, amiga, créeme, compañero, que si algo te va a interesar en una balanza, ¿quieres un compresor que se esté apagando por bajo nivel de aceite o quieres un compresor que simplemente se termine el aceite y camine directo a un daño muy grande por haberse quedado sin aceite y que nadie lo detuvo? Entonces pónganlo en una balanza, evalúenlo, obviamente se van a dar cuenta que el hecho de la prevención siempre va a ser lo más importante. Entonces, nuestro regulador de aceite nos va a detener nuestro compresor si, si está en riesgo de quedarse sin aceite o de que el nivel esté peligrosamente bajo. Y la otra función, yo les hablé de dos funciones. La otra función, esta función va a ser condicionada. A qué tendría que estar condicionada? A tener una reserva de aceite, un tanque de reserva de aceite. Martín, pero es que ¿en qué aplicaciones se da eso? Ok, en aplicaciones sobre todo con compresores tándem, tríos, rack de compresores, diferentes aplicaciones en donde, vamos a decirlo así, tenemos ya suficiente aceite en el sistema. Entonces, lo que hacen en estos sistemas o lo que se hace, identifíquense cada quien en qué segmento o en qué sector se identifica por la aplicación. ¿Por qué esto? Regularmente es cuando tengo más de dos compresores. Esto difícilmente o raramente se tiene en un sistema que tenga un solo compresor, pero también se puede llegar a tener, ¿ok? Principalmente cuando tenemos un solo compresor, lo que tenemos es un separador de aceite y ese separador de aceite pues no es más que un tanque de aceite que va acumulando una cierta cantidad de aceite. Cuando tiene aceite acumulado, lo regresa directamente al compresor. Como no tenemos más que un solo compresor, pues sabe que ese aceite va para allá. De ahí salió. Todo el aceite que existe en el sistema proviene única y exclusivamente del compresor. Entonces, si nada más tenemos un compresor, todo el aceite que recaude el separador de aceite irá directamente a nuestro compresor cuando tenemos un sistema único. ¿Ok? Y aquí no hay necesidad de que nuestro regulador de aceite gerencie la entrada del aceite o el regreso del aceite hacia el compresor. No, aquí nada más conforme se vaya colectando aceite en el separador de aceite,
se va a ir retornando automáticamente a nuestro compresor. Acá este sistema o esta opción 2 o esta función 2 o segunda función aplica exclusivamente cuando tenemos más de dos compresores, 3, 4, 5, 7, 9, no importa. Entonces allí, para que nuestros compresores no se queden sin aceite, nuestro COM o nuestro regulador de aceite viene, viene complementado de un solenoide, de una bobina como tal. Literal, cuando el nivel está bajo, enciende el solenoide, abre una compuerta y permite el acceso de inyectar aceite al compresor o recuperar aceite al compresor. Ahorita les voy a hablar más de esa función, pero ojo que esta va a ser exclusivamente en los sistemas que tengamos 2 o 3 o 4 compresores, múltiples compresores. ¿Ok? En la función 1, ahí sí, típicamente va a estar 100% en la protección de nuestro nivel de aceite. Ojo, en la función 1, nuestro regulador de aceite no va a hacer ninguna otra función o ninguna otra tarea más que monitorear el nivel y parar nuestro compresor de ser necesario, ¿sí? Detener la marcha de nuestro compresor. ¿Por qué? Por protección para que no trabaje con bajo nivel de aceite. Entonces, una vez que tenemos esta forma de trabajar o estas características, ahora bien, toca explicarles o platicarles un poquito cómo es que funciona un sensor óptico a diferencia de un sensor flotador. ¿Ok? La característica de un sensor flotador que en algunas otras marcas o en algunas otras compañías utilizan, pues es muy básico, literal, es un flotador tipo pelota o tipo una burbuja con aire, en donde literal sube el nivel y el nivel básicamente se va a mantener. Baja el nivel y se va a bajar el flotador y automáticamente va a estar enviando las señales. Literal, es un on-off, no tiene no tiene tanta tecnología, no, es algo súper básico, no tiene ninguna analogía de funcionamiento, nada, ¿no? Prácticamente sube el nivel, detecta, baja el nivel y protege y ahí está. Sin embargo, un sensor óptico o un sensor de método Hall, que le llaman, lo que vamos a tener aquí es una mayor sensibilidad del aceite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le platico estas diferencias y por qué es importante saberlo? Porque, como yo les decía hace rato, hace unos minutos, una cosa es la tendencia y otra cosa es el comportamiento. Es importante porque no necesitamos que nuestro compresor se apague si nuestro nivel de aceite todavía está en un nivel aceptable o simplemente tuvo un bajón de aceite. Es importante también que les comente que en muchos sistemas de refrigeración y aire acondicionado, muchos, todos, sobre todo que usan aceite, obviamente, chillers, hay rooftop, unidades, cámaras de refrigeración, conservadores y demás, que nuestro compresor puede perder aceite a una velocidad más rápida y también puede retornar el aceite a una velocidad diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento de emigración de aceite y el comportamiento de retorno de aceite es variante. Y esto tiene que ver o tiene mucha inferencia en el comportamiento del nivel. Entonces, si nuestra tendencia es que en algunos lapsos de nuestro proceso de enfriamiento perdemos nivel, el, el regulador de aceite no debería de alarmarse, ¿sí? Empieza a hacer análisis de tendencia. Ok, estoy trabajando con bajo nivel, sí. No tengo resurtimiento de aceite, sí. No he llegado a niveles peligrosos, ok, estoy de acuerdo, pero
no voy a apagar el compresor, no voy a mandar a apagar el compresor. Esto lo que va a hacer es que va a evitar más arranques y paros constantes por nivel de aceite. ¿Ok? Un flotador tradicional simplemente baja el nivel, perdón, baja el nivel y manda a parar el compresor. Entonces, oye, pero es que para cuando yo fui a revisarlo, resulta que el compresor sí tenía nivel y el flotador, que era un flotador ordinario, este, teníamos nada más, ya recuperó nivel. Pues hay que resetearlo manualmente y demás. Entonces, con la tecnología de Danfoss, empieza a descartar esos falsos positivos o falsas alarmas en donde tenía que mandar a apagar el compresor. Y evitamos más cantidad de paros del compresor por falsas alarmas de bajo nivel de aceite. Es principalmente esto. Luego, la tecnología que maneja, con la que se divide el regulador de aceite, pues prácticamente es un método más asertivo de medición en donde tiene dos magnetos, dos especies de imanes, en donde definitivamente están buscando la relación que hay entre el de la parte superior y el de la parte inferior. Algo que resulta, sí, básico, sin embargo, a veces es difícil de entender que alguien o que un dispositivo nos esté cuidando más que otros, ¿ok? Claro, el tradicional, el on-off, te va a proteger, claro que te va a proteger y tus compresores. Es mejor tener eso que no tener nada, ¿ok? Sin embargo, es que al día de hoy yo creo que mucha gente de ustedes se van a estar preguntando, Martín, pero es que ¿cuándo es que tengo que utilizar un sensor óptico o un regulador de aceite? La recomendación es siempre, todos los compresores arriba de 1.5 HP o de 12,000 toneladas de refrigeración, como lo quieran tener su referencia, arriba de esa capacidad es recomendable. Claro, es importante que nosotros conozcamos o sepamos que definitivamente en algunos compresores, por el costo del dispositivo, me lo van a cuestionar, Martín, pero es que si mi compresor es relativamente pequeño, ¿por qué le voy a meter un dispositivo de seguridad? A ver, la recomendación está. Claro, el día que se te dañe un compresor de 2 HP comparado con un compresor de 40 HP, pues me vas a decir, oye, no, Martino, pero sí tiene mucho que ver la inversión que se realizó. Ustedes tienen que evaluarlo. Mi recomendación siempre es arriba de 1.5 HP, se recomienda sí o sí. ¿Ok? Recomendable. Y claro, entre más de mayor capacidad sea nuestro compresor, más recomendable todavía. Entonces, conforme va creciendo la capacidad del compresor o el tamaño del compresor, más recomendable se hace casi mandatorio tener un dispositivo de estos, porque por un simple bajo nivel de aceite se daña el compresor, nadie se da cuenta que le faltaba aceite, nadie lo detuvo a tiempo, el compresor se dañó y ahora sí, los costos por reemplazar ese compresor o mandarlo a reparar, si acaso es un compresor reparable, como en el caso de los semiherméticos, pues definitivamente se van a estar acordando de esta plática que tuvimos el día de hoy. Bien, entonces, así es como vienen integrados el COM, como vienen en sus piezas. Martín, pero es que ¿por qué tiene tantas piezas? No se preocupen, a mí también me desgasta muchísimo, pero les empiezo a explicar y ustedes van a entender por qué la diversidad de las piezas que tiene. La primera columna que dice COM10C y COM20C. Estamos hablando que son dispositivos de seguridad, es el regulador de aceite, literal, ¿ok? Sin accesorios o sin sus complementos, porque ese es básicamente el cerebro. ¿Por qué 10C y por qué 20C? Bueno, prácticamente porque uno es para todo el 10C, estamos hablando de que es para todo el segmento de refrigeración y aire acondicionado, y el 20C literal es un exclusiva que trabaja para altas presiones, estamos hablando de arriba de 1000
PSI, estamos hablando de arriba de 100 bar, en donde, perdón, arriba de 80 bar, más o menos. Te les paso el dato exacto, pero literal, el 10C es para trabajar para todos los freones y todos los refrigerantes sintéticos, y el 20C es para sistemas de CO2. Si tu sistema no es de CO2, no te preocupes, no necesitas el 20C. Martín, pero el 20C sí me sirve para reemplazar un 10C, sí, sí te sirve, ¿ok? Pero el 10C no puede reemplazar un 20C, sobre todo por temas de presión. Que tiene una limitante de presión. ¿Ok? Luego después vamos a la segunda columna, que es el tema del adaptador. ¿Por qué necesito un adaptador? Ok, porque yo no sé qué tipo de compresor tienes. Martín, a ver, entonces el 10C es el que voy a usar. No me importa si tu compresor es de 2 HP o de 60 HP, no me importa. De todos modos es el mismo. El dispositivo es el mismo. ¿Ok? Por esa razón les decía en la plática anterior, les comentaba que para algunos compresores, sobre todo para los más pequeños, no se va a hacer tan rentable o no se va a sentir tan rentable el hecho de invertirle en un dispositivo de seguridad, porque si el mismo dispositivo me cuesta lo mismo para uno de 2 HP que para uno de 40 HP, pues claro que va a haber, que se va a sentir el precio aplicado en un compresor más pequeño que en otro, sobre todo por la diferencia del compresor al que se lo estamos instalando. Pero el mensaje es al revés. El mensaje es, no te preocupes, tú con un solo dispositivo de protección lo puedes instalar prácticamente en cualquier compresor. Ah, eso me interesa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si tu compresor es de otra marca. Y aquí tranquilamente puedo hablar de diferentes marcas. Copeland, Bitzer, Danfoss, Dorin, Frascol. Eh, el compresor que tú me digas de mercado, prácticamente su conexión de aceite es lo que nos va a decir o a identificar cómo es el procedimiento que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a adaptar. Literal, vamos a retirar la mirilla original, retiramos la mirilla original, y ahí donde le retiramos la mirilla original, ahí le vamos a poner nuestro COM, nuestro gerenciador de aceite. Literal, va a reemplazar la mirilla. Si se fijan, o si le pusieron un poquito de atención a las imágenes que les presenté en el slide anterior, se van a dar cuenta que nuestro regulador de aceite también tiene una mirilla. Entonces, no vamos a estar ciegos completamente. Si nuestro, eh, si nuestra intención es en todo momento seguir monitoreando el nivel a través de una mirilla, la vamos a seguir teniendo. Si se fijan, el dispositivo cuenta con mirilla también. Entonces no hay ningún problema de seguir monitoreando manualmente el, eh, el, el nivel de aceite. Sin embargo, si nos vemos dados a la tarea de tener que eh, seleccionar o solicitarte que selecciones un adaptador. ¿Por qué? Porque no todos los compresores traen la misma conexión de la mirilla. Y ahí sí, desafortunadamente, si todos los compresores fueran el mismo adaptador de la mirilla, yo te proporciono el COM junto con el adaptador. ¿Sí? Yo lo ensamblo junto y te lo suministro junto. Desafortunadamente, no lo tengo, eh, desafortunadamente no lo puedo hacer un paquete, no lo puedo hacer un combo, un kit, porque el adaptador sí depende directamente de tu compresor. ¿Ok? Vámonos con el que sigue. Los cables de conexión prácticamente eh, es el tercer y último componente que voy a necesitar. ¿Ok? Literal, va a ser un paquete, un kit de cables que estos nos van a ayudar a alimentar
a alimentar nuestro gerenciador de aceite o nuestro regulador de aceite, alimentarlo de corriente y sacar las líneas necesarias para mandar nuestra alarma y paro. ¿A dónde? A donde tengamos que ir. Imagínense que nuestro compresor tiene un tablero eléctrico, ¿ok? A ese tablero eléctrico yo le puedo poner 3 focos, verde, amarillo y rojo. Verde, a nivel de aceite del compresor está bien. Amarillo está alarmado por nivel de aceite. No se detiene, pero el nivel de aceite está peligroso. Rojo está parado por bajo nivel de aceite. No me importa si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 compresores, puedo ponerlos todos en el mismo tablero y desde el tablero poder identificar que todos estén bien. O si no quieres focos, tampoco es necesario. Simplemente mándale el relay al contactor del compresor o al sistema de protección del compresor para que lo mande parar. Estos cables son muy importantes porque son los que van a darle la oportunidad al COM de poder parar tu compresor por bajo nivel. De nada sirve tener el COM si no lo tenemos con los cables correctos o con los cables mal conectados o sin conectar. No nos va a servir absolutamente de nada. Vamos a tener exactamente lo mismo como si tuviéramos una mirilla. Entonces, muy importante los cables para poder hacer el arreglo eléctrico de proteger a nuestro compresor por bajo nivel de aceite. ¿Ok? Y entonces, los demás, las siguientes columnas son piezas de recambio, piezas de refaccionamiento, ¿no? Oye, los O-rings los dañé, lo abrí para darle mantenimiento y demás. Está empezando, no sé, lo instalaron un poco de lado y se dañó el empaque o el O-ring o cualquiera de estas cosas. Incluso si se fijan, hay una pequeña conexión que, perdón, nosotros tenemos una fuente de aceite que está suministrando una cantidad de aceite que le está faltando. Allí es donde nosotros, por ahí entra el aceite, ¿no? Y la bobina, al final tenemos la columna y el repuesto, si acaso se nos llega a dañar la bobina o el solenoide, que es básicamente el que hace la función de permitir el acceso de más aceite cuando le vaya haciendo falta. Versiones en 24 volts, porque mucha gente maneja el control en 24 volts o en 230 voltios, si así también, monofásico, si así también lo requieren. Hoy, ¿sabes qué? Es que yo no tengo 24 en ningún lado, solicitas tu versión en 230 voltios, que es prácticamente el voltaje común, más común, o en 24 o en 230 monofásico. Y entonces así es como vemos ya a nuestro COM instalado, en donde si se fijan, ya aquí ya está, ya no tiene la protección del aceite, perdón, la mirilla del aceite ya no lo tiene, ya no lo tiene eh, instalado, ya no lo tiene físicamente. A este compresor se le retiró la mirilla de aceite. ¿Por qué? Porque más bien se le reemplazó la mirilla de aceite por un dispositivo que es el COM. Si se fijan, este es el COM más el adaptador. ¿Por qué? Una ventaja es que el adaptador me va a separar, me va a distanciar del compresor directamente para que no esté de a tiro. Se pudiera llegar a conectar directo, aunque no es nada recomendable que esté muy, muy pegado al compresor, sobre todo porque si se fijan en la parte del arreglo o en la parte del de la parte de la conexión sí está como muy, muy junto hacia el compresor. Entonces, por esa razón, se recomienda tener el conector, el adaptador, para que nos pueda dar espacio de trabajar. Aquí también, aquí lo único que sí no está instalado son el tema de los cables, ¿ok? Nada más uno es para la alimentación, quiere decir que uno es
de la alimentación hacia el COM y otro es para la señal de salida, de alarma, de paro, es del COM hacia tu tablero de control. Es un diagrama sumamente fácil. De hecho, en el manual del dispositivo viene como una sugerencia de cómo realizar la conexión, que es prácticamente, si ustedes si ustedes se dan cuenta, es un cable en donde prácticamente tenemos la alimentación. No me importa si es 220 o es 24, que es la alimentación para que funcione. Y también algo importante, que si nosotros tenemos la oportunidad de ver o de acercarnos a nuestro compresor mientras está en funcionamiento, nos vamos a dar cuenta que en la parte, ahorita que están viendo esta imagen, me gustaría que se enfocaran en la parte inferior izquierda, en la esquina de la izquierda, abajo, en donde está la conexión y ven que hay 3 circulitos. Uno está pintado de verde, en la siguiente imagen verde y amarillo, y en la siguiente imagen amarillo y rojo. Estos LEDs me van a orientar sin necesidad de tener que apreciar físicamente la mirilla, me van a orientar en dónde está mi nivel. Quiere decir que si está en verde, vamos a estar, mi regulador de aceite me está enviando la señal de que el nivel de aceite está en modo OK, está correcto. Si está en verde y amarillo, significa que está en alarma, en alerta, que sigue funcionando el compresor, pero está alarmado, que el nivel está bajo, ¿ok? Que hay que tener precaución. Es alarma, es precaución, warning. Y el amarillo y rojo es prácticamente está alarmado y está en paro, ¿ok? Está en alerta roja, en zona de alto peligro y el compresor en este momento debe de estar detenido o camino a detenerse porque definitivamente el nivel está malo. Entonces, si se fijan aquí, nosotros tenemos una identificación de cables en la posición donde está el círculo número 5, en donde vamos a poder identificar un botón de neutro y un cable de neutro, como identificado como el número 2, y el cable de alarma, que sería el número 3. Y el 1 directamente a la funcionalidad o al permisivo del compresor. Allí es donde nosotros vamos a estar directamente monitoreando, bueno, no, más bien gerenciando el encendido o el apagado del compresor, o dicho de otra manera, el permisivo de arranque del compresor. Quiere decir que si esta línea o si que viene directamente de mi regulador de aceite, si no está permitido el arranque, si está muy bajo el nivel, automáticamente no lo va a dejar que arranque el compresor por bajo nivel de aceite, o si está en operación y el nivel de aceite bajó por diferentes razones que gustes y mandes, o fue bajando poco a poco y no hubo resurtimiento de aceite, ni manual ni automático. Entonces, este cable entre el 1 y el 2 va a ser el encargado de mandar a apagar nuestro compresor. Entonces, prácticamente ese es el arreglo estándar que deberíamos de tener, que todos deberíamos de tener directamente, y la comunicación entre la alimentación y el solenoide, que es que está en la parte inferior, abajo de la mirilla del COM, en donde vamos a poder, si nosotros tenemos una fuente de aceite, cuando tenemos 2 o 3 o 4 compresores, que tenemos nuestro reservorio de aceite, entonces enciende el solenoide, le manda señal a la válvula y le permite recuperar aceite del resto de nuestro sistema. Estoy avanzando, ya llevo 45 minutos, una cosa así. Voy a ir camino al cierre, voy a tratar de ya no quitarles más tiempo. La realidad es que es información muy concisa, muy directa. Sin embargo, no me quiero ir sin invitarlos a que si alguien tiene alguna duda
que haya quedado alguna duda con respecto a la funcionalidad de del COM o algo en específico, póngalo por favor en el área de chat o en el área de preguntas y respuestas, por favor, no me quisiera ir, todavía no me voy, pero no me quisiera ir sin, sin eh, sin darle lectura o atención a las preguntas que pudiera haber, ¿ok? Ok, bueno, entonces tenemos una selección. Martín, a ver, tengo un caso. Yo tengo 404, perdóname, tengo 744, que es CO2, un compresor de CO2, que mi presión anda rondando en los 130 bares, en el lado de la compresión, en el lado de alta. Tengo una alimentación 220, tengo un compresor BOC, necesito saber la distancia requerida de los cables, es de 10 metros. Las diferentes versiones de los cables están dadas en 3 metros, 10 metros, 6 metros. Por eso es que los cables también tienen que identificarse. Pero al final del día, lo que nos importa más que la distancia de los cables es que tenga los cables y que estén bien conectados correctamente. Bueno, entonces, si se fijan en la parte 1, seleccionó un COM2, que es prácticamente la versión que puede llegar hasta 130 bares con la versión de CO2. Seleccionamos el adaptador, que es un adaptador que es entre 3 y 4 agujeros, dependiendo del tipo de brida que tenga nuestro compresor. Le queda a todos esos. Hay un listado, no se preocupen. Martín, pero es que si yo tengo otro compresor de otra marca, hay un listado en donde tú nada más tienes que buscar tu compresor y tu modelo de compresor para decirte qué adaptador es el que se requiere. De todos modos, no tienen por qué preocuparse. Nuestros agentes de ventas nos ayudan a seleccionar correctamente el adaptador que se requiere para nuestro compresor. Incluso lo que les comentaba hace rato, podemos tener un solo COM y diferentes adaptadores para poderlos integrar a diferentes compresores, ¿ok? Tampoco no hay tantos, no se preocupen. No. En el mercado como tal, gracias a Dios, los diseñadores no han tenido tanta diversidad para hacer tantas loqueras, como que se basan en muchos estándares, ¿no? Entonces aquí están los listados de adaptadores. Si es roscado, si es de orificio, si es de un cuarto, dependiendo del tamaño. Ustedes saben, si cambia el tamaño del compresor, pues también cambia el tamaño de la mirilla, ¿verdad? Y luego la selección de los cables, que es prácticamente uno para la alimentación y el otro que es directamente para el control. Entonces, ya tenemos nuestra selección. Aquí hay una de las aplicaciones que yo les comentaba, en donde tengo dos arreglos, sobre todo en temas del aceite, del separador de aceite. Si se fijan en el arreglo de alta presión, está nuestro arreglo de compresores. Espero que se entienda un poquito bien, un poquito claro. Hay dos dibujos o dos imágenes, en el cual la primera imagen, la del lado izquierdo, tengo tres compresores que descargan en las líneas de color rojo, suben, se juntan todas, suben, y antes de irse al condensador directamente, pasan por el separador de aceite, etiquetado con el número 2. Este separador de aceite es considerado como un separador de alta, directo, así de acción directa o de inyección directa, en donde la reserva del aceite, que está pintado de color amarillo, eh, lo estaremos gestionando, no sin antes pasarlo por un filtro y por una mirilla, antes de tener la posibilidad de, por las líneas marcadas con el número 5, puedan regresar al compresor que le esté faltando aceite. Vamos a decir el compresor de la izquierda, el compresor del centro o el compresor de la derecha. Cada uno de ellos tiene un COM, un regulador de aceite. ¿Por qué? Eso sí, no es recomendable tener un regulador de aceite para múltiples compresores, porque el comportamiento es distinto. El COM es uno por cada compresor. Si tengo 6 compresores, ocupo
6 reguladores de aceite, así tal cual, y una conexión directa para cada uno de ellos. Y la alimentación o el suministro del aceite para que a cualquiera de ellos que le llegue a faltar lo pueda suministrar o le pueda eh, eh, abrir el solenoide para rellenar lo que le haga falta. ¿Ok? Entonces, no importa si es el compresor de la izquierda, el centro o el derecho, el que le llegue a faltar aceite, el subcom de cada uno de ellos, su regulador de aceite de cada uno de ellos, le estará suministrando aceite desde la fuente del aceite que tenemos marcada como el número 2. En la imagen del lado derecho tenemos entonces 2 tanques. Tenemos los mismos 3 compresores, tenemos la misma línea de descarga, tenemos un separador de aceite, pero resulta que este separador de aceite está dividido en 2. Quiere decir que este separador de aceite primero va a, más bien, primero lo separa del refrigerante y luego lo envía directamente a nuestro tanque de aceite, que ya no es un separador de aceite, porque ya pasó por un separador de aceite. En la imagen de la izquierda, el tanque de aceite y el separador de aceite es el mismo. La imagen de la derecha, el tanque de aceite y el separador de aceite son 2 cosas diferentes. Primero lo separa, lo lleva al tanque, que el tanque la única función que tiene es reservar el nivel de aceite, pero a diferencia del segundo, perdón, a diferencia del primero, del lado izquierdo, este sí tiene una alimentación de refrigerante en baja presión. ¿Por qué? Porque mantiene nuestro aceite en baja presión, en una presión controlada, para que a la hora de suministrar el aceite no tenga la alta presión que tenían en el arreglo del lado izquierdo. Al final del día, los 2 arreglos funcionan, los 2 arreglos funcionan perfectamente, correctamente. ¿Por qué? Porque si se fijan en la tabla que yo tengo acá de los refrigerantes posibles, que ya vienen incluidos todos los refrigerantes habidos y por haber que encontramos en el mercado, aunado también tiene un regulador de presión diferencial. Quiere decir que no importa si lo mandamos, si no tenemos una presión controlada, como en el arreglo del lado derecho, de baja presión, y los mandamos por el lado de alta, antes de meterlo al compresor, le damos una caída de presión, le generamos una caída de presión para que no entre con tanta alta presión a la parte del lado de baja. Recordemos que nuestro nivel de aceite está en el lado de baja. Entonces, para que no se genere un golpe fuerte del ingreso del aceite o de la recuperación del aceite, etcétera, etcétera, usamos un reductor de presión o un generador de caída de presión. Y bien, pues básicamente, como les comentaba, el mismo COM es el que sirve para diferentes tipos de adaptadores, no importa si es scroll, si es maneuver, si es hermético, si es semihermético, si es de otra marca, ya les dije algunas, no importan nada de eso. Ustedes, si no tienen compresores Bock o no tienen compresores Danfoss, de todos modos necesitan el gerenciador de aceite o el controlador de nivel de aceite. Por eso es sumamente importante mantener dentro de nuestras protecciones del compresor que tengamos un COM. Y aquí las características de cada uno de ellos, ¿no? Nada más las presiones más altas, las temperaturas, las características físicas, las aprobaciones, nada del otro mundo, ¿no? En donde ya, si lo empezamos a despiezar ya por cada uno de ellos, bueno, vamos a tener el sensor, la malla filtrante del aceite que estamos resurtiendo, el solenoide, la carcasa del COM, vamos a tener la unidad electrónica, una tarjeta electrónica que se alimenta o de 24 o de 220 voltios, nuestro adaptador y nuestra mirilla. Si se fijan, prácticamente es lo mismo que yo les platiqué o que les he estado platicando en esta charla, que son prácticamente las necesidades. Yo los invito y los exhorto a que trabajemos con este tipo de dispositivos porque sí o sí nos protegen. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí, más de uno tenemos o hemos tenido o hemos estado presentes en alguno de los casos por
falla por bajo nivel de aceite en un compresor y como las imágenes que les presenté al principio, desafortunadamente los sucesos son muy desgarradores, muy tristes. No hay manera de recuperar un compresor que se dañó por bajo nivel de aceite más que reemplazando algunas piezas le repito, les recuerdo, de los compresores que son reparables, como en el caso de los semiherméticos. En los casos de los herméticos o los scroll, no hay manera de revivirlos. Son compresores que se llegan a quedar sin aceite, trabajan sin aceite y va a ser muy poco el tiempo de tolerancia que les van a dar el compresor antes de sufrir un daño irreparable o irreversible de, del scroll o los pistones o el motor etcétera, etcétera. Calentamiento, bielas, pistones, cigüeñales, rotor, un montón de piezas que se van a llegar a dañar. Entonces, prácticamente, ¿qué necesito para armar mi kit? Nuestro regulador de aceite, nuestro adaptador, dependiendo del tipo y el modelo de compresor que tengamos, nuestro cable de energía, que es el que alimenta, y nuestro cable de control, que es el que nos da las señales por alarma y por baja presión. Entonces, una vez armado el kit, ya como en esta imagen que les muestro, aquí ya está conectado, ahora sí, ya está conectado nuestro COM con su alimentación eléctrica y sus líneas de control. Este compresor ya podemos decir que ya lo podemos instalar tranquilamente, ya está protegido para poder, al menos por bajo nivel de aceite, poder trabajar correctamente. Yo creo que cumpliéndose una hora de charla, es suficiente para el tema de que vinimos a ver al día de hoy. Yo creo que alcanzamos a ver todo lo que nos conlleva. Vamos a tener más información con respecto a estos kits. Vamos a promoverlos en nuestros distribuidores, con nuestros fabricantes, para que cada quien se vaya familiarizando. Danfoss es una empresa que está a favor de cuidar o preservar la buena salud de los compresores. No nada más fabricamos compresores, sino queremos que sean compresores duraderos y tenemos que integrar dispositivos, así como los presostatos, así como los termostatos, así como las protecciones eléctricas y demás, para proteger a nuestros compresores, que son pieza esencial en nuestro sistema de refrigeración y aire acondicionado. Por esa razón es que vamos a seguir insistiendo en que los dispositivos de seguridad se mantengan, se preserven en este tipo de aplicaciones y cada vez estar teniendo más material para ustedes de cómo se deben de estar integrando este tipo de dispositivos de seguridad para compresores, desde pequeños hasta gran capacidad. De mi parte es todo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Sabemos que es un público sumamente especial porque es la gente que se quiere preparar, que le gusta prepararse, que le gusta mantenerse al día de la tecnología y de las novedades que tenemos. Los exhorto que tengamos cada vez más interacción, que invitemos a más colegas, que compartamos esta información para que todo el mundo o todos los involucrados sepan que contamos con las tecnologías para tener los cuidados de los equipos. Pues muchísimas gracias, los dejo con Cintia, sigo sus órdenes, muchísimas gracias por todo y tengan buena tarde.